Nuestro programa, llegó nuestro columnista, muy esperado por la gente, cada miércoles, Enrique Ise. ¿Cómo le va, Enrique? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia. Buenos días, Diego. ¿Cómo andan? Bueno, siempre rodeado de grandes personalidades. Usted hoy lo tenemos al doctor Juan Gómez, que es un colaborador constante también del multimedio, pero en el tema cine, ¿no? Pero Sí, hoy viene con otra mirada. yo lo prefiero como político, analista político, más que Sí, como cinéfilo. bueno, no, pero es muy bueno en eso también. Sí, bueno. ¿Cómo le va, Juan? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Gustavo, Diego? Y obviamente gracias a Enrique por invitarme. Bueno, hay un tema, mentira, verdad, relato, realidad. Cuando cuento un hecho, mi relato es todo verdadero, pregunto, ¿no? ¿Cuáles serían los hechos verdaderos y cuáles los agregados? ¿Todos los relatos son cuentos, Enrique? El relato, nosotros vivimos de relatos, Ujú. ¿no? No podemos dejar de relatar. Y cuando relatamos, hacemos una extracción de algunos puntos. Y eso le damos un sentido y una orientación, ¿no? Yo siempre suelo decir que el mapa es un relato. O sea, el mapa cuenta lo que es Santiago, los límites de Santiago, pero no es Santiago, es el mapa de Santiago. Estoy contando algo. Yo puedo poner pueblos, pero no todos los pueblos. Yo puedo hacer una opción de decir, a ver, vamos a contar en este mapa cuáles son las zonas de riego y las vamos a marcar de una determinada manera, ¿no? También podemos hacer mapas, por ejemplo, en función de la cantidad de habitantes, del mapa mundi, ¿no? En función de la cantidad de habitantes y pasarlo a extensiones, un ejemplo. Entonces, seguro los que tienen más habitantes van a ser más grandes que los chicos, ¿no? Puedo hacer un mapa, por ejemplo, de la producción de contaminación. Seguramente los países con mayor contaminación, los que tienen mayor proceso de industriales, van a ser más grandes, los que no, más chicos, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, un mapa mundi con los países más ricos y más pobres. Y entonces, en función del tamaño, voy a poner los que son más ricos, los voy a hacer más grandes. Entonces, hago un relato de acuerdo a una intención. La pregunta que hoy nos trae justamente es hasta dónde llega el relato y fundamentalmente hasta dónde llega el relato de Milei. Y para eso lo hemos traído al doctor. ¿Qué tal? Eh, yo personalmente creo que el relato de Milei se encamina o va dirigido a dos cuestiones. Primero, obviamente, a la construcción política, porque todo relato tiene en definitiva una idea política. Si el gobierno empieza a publicitar algunos aspectos de su gestión, que él lo ve como positivo, O obviamente, sea, cuando vos dices tiene una intencionalidad política es porque quiere construir un poder. totalmente, Bien. que no sé si, no lo tengo en claro si es el propio Milei o la gente que está detrás. No lo tengo en claro, este, pero obviamente si empieza esa construcción del relato de que casi como de guerra, ¿no? Le estamos ganando a la inflación, evidentemente hay una idea ahí de una construcción política para poder preservarse en el poder, para conservarlo, para mantenerlo, para extenderlo, etcétera. Y eso con una orientación, por No, no, supuesto, no, para dirigir. es una Bien. orientación clara que encima es una orientación que no es propia de Argentina porque sabemos lo que las derechas, estas nuevas derechas, perdón, están creciendo. Y después creo que hay un tema casi diría psicológico que es para analizar, que es realmente qué piensa Milei de su propio relato, porque parecería que hay, no soy psicólogo, pero parecería que hay como una especie de goce o de satisfacción cuando el presidente da ese tipo de datos que no son reales, y que nadie sabe tampoco de dónde lo saca. Entonces me parece que están dirigidos en esos dos campos, en un campo personal, digamos como una especie de goce o satisfacción, y segundo, en el aspecto claro político, del armado político, de la estructura política, con una finalidad clara de mantenerse en el poder y todo lo demás. Te voy a hacer escuchar un audio y seguimos conversando. Perfecto. Vamos con el primer audio, Diego. Un consumo clásico de la República Argentina, que es la carne,
está bajando definitivamente, ¿no? Cayó en mayo 12% el consumo de carne, según los datos del sector, y si acumulamos los 5 primeros meses del año, estamos hablando de 16%. ¿No? Efectivamente, si tomamos la medición que hace la Cámara, CICRA, estamos en el peor consumo en 14 años. 16% cae los 5 primeros meses del año versus los 5 primeros meses del año pasado. 44 kilos al año por habitante. 8,3 kilos menos por habitante respecto de lo que era el año pasado. Vamos a la próxima. Acá tenías la serie, mirá. En 2011 estabas en 53, 57,2 subió el 2012. El récord de la serie es 2013, 62. Y a partir de ahí hay un serrucho, pero viene cayendo. Sí. Fíjate, comparado en 10 años, de 62 a 44, son 18 kilos. Cayó el 15% el consumo de leche. Se venden 10 millones de medicamentos menos. Che, asistimos a un niño que no tiene para comer y bueno, salvo alguien que tenga el alma atravesada por la crueldad, te va a decir que sí. Ahí se acaban las discusiones ideológicas. Hay chicos que están consumiendo menos leche en la Argentina por culpa del kirchnerismo, por responsabilidad del actual gobierno en estos 70 días en donde no está mirando a los sectores más vulnerables, en el ajuste que en muchos casos es necesario. El tema es sobre quién. Si a ustedes les parece que esto es una noticia más, yo no entiendo más nada. Bien, entonces escuchábamos datos, ¿no? Relato de datos. Ahí en el relato de datos también hay cuestiones que no se dicen, ¿no? No están dichas. Por ejemplo, que hay consumo de carne, bueno, se baja una cantidad de kilos por habitante, pero eso no significa que todos hayan bajado la misma cantidad. Totalmente. ¿No? Es un promedio. Es un promedio. Claro. Yo puedo seguir comiendo la misma cantidad mientras otros han bajado. Claro. Yo puedo haber aumentado la cantidad mientras otros no comen casi Exactamente. nada, ¿no? Ese es un dato. Y por el otro lado está el tema de que, por ejemplo, Milei acaba de autoelogiarse con inflación cero en una semana, ¿no? Ese es otro dato, por ejemplo. Y otro dato que acaban de decir también es que aumentó la diferencia entre ricos y pobres. Claro. En este gobierno, ¿no? Qué Bien. ¿Cómo a ver, puedes reflexionar al respecto? Primero que en el caso del consumo, ¿no? Hay, Sí. hay una parte del gelato que todavía es peor, más allá de no le vamos a pedir empatía al gobierno, pero el gobierno plantea la caída del consumo como parte de su relato en forma positiva, ¿no? O sea, es positivo. Ellos Y la dicen- gente también y la acepta gente eso, ¿no? hay un sector, claramente, según las encuestas, entre un 45 y 50%, que asimila ese relato de decir, bueno, si cae el consumo, ¿no? Vamos a salir Posiblemente bien. la economía va a caer en algún momento, va a dejar de caer y después va a subir. El famoso efecto V corta que anda saliendo en los medios por ahí. Entonces, la caída del consumo que nosotros lo estamos viendo y que aquí los periodistas lo veían como algo negativo, che, está cayendo la carne, está cayendo el consumo de leche, que es lo peor. Porque forma ahí pa- está hablando de los niños, ¿no? Exactamente, Sí. forma parte del relato. No, tiene que caer, porque si nosotros caemos, en algún momento se va a producir el efecto rebote. Yo lo explicaba. Esa es la B, ¿no? Esa es la Llega un famosa punto- B de que cae, llega a un vértice y vuelve a subir rápidamente de la misma rapidez con lo que ha caído, con la misma velocidad, algo que No se estaría dando. no solo no se estaría dando, sino que no se va a dar. ¿Y por qué no se va a dar? Porque la única forma que nosotros podemos experimentar un aumento en la capacidad económica o en la actividad económica después de una caída es obviamente con inversión. Las inversiones pueden ser de dos maneras, públicas o privadas, y después pueden ser nacionales y extranjeras después, pero eso es otro tema. Públicas las sacamos porque claramente El Estado gobierno no va a gastar el nada. gobierno tiene una posición política de que la inversión pública no sirve. Perfecto. Me queda entonces como recurso para poder generar ese efecto en V corto, o sea, que vuelva a subir después de una caída a la misma velocidad que en lo que ha caído, es una inversión privada. Ahora, la pregunta del millón es, yo tengo
caída del consumo en absolutamente todos los rubros, sobre todo en los alimentos, que es lo peor. Si nosotros vamos a los otros rubros que son menos importantes, es terrible. La pregunta es, ¿quién va a invertir? ¿Por qué invertirían? ¿No? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica lo que está haciendo el gobierno. El gobierno parecería que está cayendo en su propio relato. Y lo peor que puede pasarle a un político es crear el relato y creérselo. Por eso es que lo vemos al presidente haciendo, repitiendo cosas que no sé si realmente él las sabe, porque vive más afuera que aquí. Está de visita ahora. Exactamente, ahora ha venido, creo que se va de vuelta no sé dónde, diciendo, bueno, la inflación en junio es 0. Pero lo que él no dice, que yo tengo que controlar la inflación con el mismo mes del año pasado para que sea interanual. Entonces, no me da la inflación 0, porque no me puede dar 0. Y suponiendo que dé 0, tampoco es una buena noticia, porque significa que la inflación está bajando no por la puja de precios, ¿no? Por las distintas ofertas, lo cual sería una lógica del mercado, sino que está bajando por la caída de la actividad económica. Y ahí vamos a entrar con lo que he dicho al principio. ¿Cómo creen que esa caída va a ser la subida de la misma velocidad si yo no estoy teniendo inversión? Entonces, de hecho, ha caído el empleo, ha caído la producción, la economía. La actividad económica está cayendo un 5% en el primer trimestre, lo cual es gravísimo. Estamos pasando de un desempleo del 6,7 a 7,2. Por lo tanto, es gravísimo porque aparte las mediciones del desempleo siempre son atrasadas. Por lo tanto, si yo lo tendría que tomar hoy, al día del 26 de junio, seguramente es más del 7,7 que se ha experimentado, porque lo vemos en la calle aparte. Entonces, nosotros estamos como si el gobierno no solo construiría un relato, sino que se lo está creyendo. Convengamos que hay ciertas cosas en el relato que son ciertas. Sí, totalmente. O sea, se ha desacelerado la inflación, eso es cierto. Totalmente. ¿No? Eso se puede poner como una especie de logro. Después podemos discutir a costa de qué. Sí, pero en ese relato del, discúlpame, ese relato del 0% de inflación, la inflación también es un promedio y por eso se mide mensualmente. El supermercado no está remarcando cada día, porque yo puedo decir, hoy ha sido inflación 0 porque no ha remarcado, pero mañana va a remarcar, o pasado, la otra semana. Aparte no le ponen el promedio lo que estamos gastando de más en servicios públicos. Claro. Por lo tanto, si yo le coloco todo eso, seguramente la inflación va a ser más. Pero igual, suponiendo que le demos la posta al gobierno de que está bajando, la pregunta es, ¿qué inflación está bajando? Porque ellos la han llevado al 30% casi, y estamos bajando al 5%, se va a estabilizar ahí porque no hay chance de que baje más, la estamos bajando al 5% de la inflación que ellos mismos la han producido a través, para mí, de una política totalmente irresponsable, pero totalmente irresponsable, que ha condenado a varias personas o a todos. Entonces, la pregunta es, para volver a una inflación que la ha tenido más en un solo mes. Bien, ese es el tema. Antes de escuchar el segundo audio, Juan, te quiero una ausencia de Novarecio, un ocultamiento de Novarecio acerca de los datos que estaba dando. ¿En qué año fue el mayor consumo de carne? No lo dice. No, sí lo dice, ¿no? Es en el 2013. Y la que gobernaba en el 2013... Era Macri, seguro. Era Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, eso lo oculta, ¿no? Como una forma de presentar las cosas también es cierto y al mismo tiempo ocultamiento de cosas. La conclusión es cuánto de la prensa o de esos periodistas son los verdaderos creadores del relato. Bien, vamos a escuchar un segundo audio y seguimos, Juan. Pero eso solo son fake news y que no digan mentiras sobre los... Bueno, lo cierto es que todo es falso. Primero, no hubo 0% de inflación, tampoco hubo 0% de inflación de alimentos en una semana. Hay una consultora que lo registró, todo el resto dice que no. Eso tuvo que doler.
Pero además, no solo eso, sino que además no se mide semanalmente. Ponele que, no es lo que está pasando, pero ponele que la inflación anterior, la semana anterior fue de 10% de alimento, la siguiente es 0, la de 0 no marca nada, la de 10 tampoco, lo que marca es el promedio, por eso se mide por mes. En general, la inflación de alimentos, los que miden la inflación de alimentos dicen que este mes encima subió respecto del anterior. Pero además apareció Carlos Rodríguez y se puso a ver en los últimos 30 años cuántas veces la inflación de alimentos dio 0. Y lo dio como cientos de veces. Para empezar, entre el 94 y el 2001, la inflación era casi 0 siempre. Pero después del 2001 para acá, hubo muchos periodos donde la inflación estaba en 0 o menos de 0. Por lo menos una semana. Con lo cual todo es falso y él hace una festichola de gente. Entonces después dice, no hay país del mundo que no me reconozca. Claro, él instala la fake news, sus partidarios la reproducen en sus países, él la retuitea acá y vive en ese mundo autocelebratorio de que uno se aplauden a los otros, que no es cierto. Mentira. Es cierto que el del 25% de la inflación de diciembre al 4% de ahora lo bajó más rápido de lo que se pensaba. No sé si más rápido que otros planes económicos, pero más rápido de lo que se pensaba en aquel momento con las herramientas que él tenía. Y nada más, todo lo demás no es cierto. Entonces me da la sensación, la gran pregunta acá es si él está viendo la realidad o está como perdido en que es el más grande del mundo, el premio Nobel, todo eso que él dice de sí mismo y que todos los demás son estúpidos cuando lo critican, porque ahí me parece que hay un problema, que se está viendo día a día la cotización de los valores de financieros, ni siquiera el mundo financiero, que es el más elogiado, halagado, seducido por él, le está demostrando que tiene confianza. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo. Bien, aquí entramos en un tema más allá de compartir o no con Tennemann de su análisis, pero sí él entra en un tema que vos también ya lo habías prefigurado, de su situación psicológica frente a la realidad. Sí, yo por eso decía que creo que en esta construcción del relato también hay una especie de cose, ¿no? en el presidente de poder explicar de la manera que lo hace, ¿no? Una cosa medio complicada, no se entiende muy bien, no se termina de entender nunca qué es lo que está diciendo. Él también hay un tema personal y psicológico, ¿no? Con esto de decir, yo siempre soy el mejor. No, nosotros hemos bajado la inflación, nosotros hemos andando por el mundo, ¿no? Con gente que lo aplaude y que lo aplaude porque es el presidente. Digamos, los sectores libertarios o de extrema derecha que lo están aplaudiendo a Milei, no lo aplauden porque es Milei, lo aplauden porque es Milei y ha ganado la presidencia de Argentina. Si no sería presidente de Argentina, se le cerrarían las puertas y quedaría como un tuitero más que está todo el día en las redes sociales. Entonces me parece que él tiene un grave problema que es propio, ojo, de quizás los dogmáticos que enseñan en universidades. O sea, todos los que hemos estado en distintos foros y todo lo demás, sabemos cómo los que tienen distintas posiciones del tema que sea, se pelean a muerte en los foros, en los seminarios, en lo que sea. Está muy bien, pero para el punto de vista teórico, para plantearlo como una posibilidad que lo hagan otros, está perfecto, pero no para ser presidente. Entonces, él necesita creerse. Él está como quien dice, ¿te acuerdas cuando yo te he dicho que si yo sacaba el Estado se solucionaba todo? Bueno, ahora te demuestro que es verdad. Y eso no va a pasar. Entonces, es muy peligroso lo que él está haciendo. Para ir terminando, Juan, ¿qué ves para adelante? Yo, me parece a mí que desde lo económico yo no veo nada que pueda, porque decirme a mí que esto pueda salir bien, porque es verdad. Si yo equilibro todos los valores, si yo pongo a cero absolutamente todo, y en algún momento, aunque sea la poca inversión, va a mejorar la economía, pero la economía es una herramienta de la política, y yo si equilibro todo a cero, estoy diciendo que estoy condenando a varias generaciones. Es apolítico, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque políticamente no se puede hacer. Yo no puedo llevar el desempleo a un 60%. No se puede, eso es obvio. Entonces, no veo yo que en esta situación vos puedas decir, bueno, hay una posibilidad. Fíjate vos que hablábamos de cómo los bancos y el Estado también saca la
la regulación que había sobre las tasas de interés, y al tener una inflación del 5%, va bajando también la tasa de interés, por lo tanto, Sí. los préstamos podrían Son ser más accesibles. podrían ser más accesibles. De hecho, uno lo ve de amigos que dicen, che, posiblemente pueda conseguir un préstamo de 5 millones a una suma fija de 350.000 pesos, y uno dice, bueno, está volviendo el crédito, pero eso se podía hacer por los primeros meses. Hoy, cuando vemos los datos del día a día del sector que lo apoyaba Milei, como decía creo Tenenbaum, del sector financiero, y estamos viendo que los bonos en el exterior están cayendo, que el dólar blue está subiendo, por lo tanto va a presionar al dólar oficial, eso es obvio. Las liquidaciones de divisa no están, por lo tanto, en algún momento esa tasa de interés que anda dando vuelta ahí va a subir. ¿Por qué? Bien. Porque necesita. Entonces, los pocos beneficios de la clase media no los vamos a tener. Por tanto, no veo un buen panorama si es que el presidente no cambia. Hay otra cuestión, y con esto termino. No existe ningún ejemplo en el mundo, en la historia, ninguno, y esto pongo a prueba cualquiera, que me diga que ante una caída económica o ante una depresión económica, el mercado impulsa las fuerzas para subir la actividad económica. No existe. Lo que ha pasado desde la economía moderna, que podríamos decir desde 1930 para acá, ha sido que ante una caída económica es el Estado el que hace la inversión. Si no, vean en el 2008 qué ha pasado con los bancos, con Lehman Brothers, y vamos a ver quién ha sido si han sido los bancos que han autorregulado sus ingresos, o ha sido el Estado que ha puesto plata. Convengamos que en el 30 hubo la gran crisis y se soluciona con el gran pacto en Estados Unidos, en donde el Estado pone exactamente. dinero. Ahora, Y el en famoso, el 2008 es el mismo Estado que va a salvar a los bancos, ¿no? Y lo que ha hecho Franklin Delano Roosevelt en el 30, unos años antes, no es traerlo a Keynes como ministro de Economía, porque Keynes era un dogmático, sino llamarlo a Keynes y decirle cómo se soluciona esto, y Keynes le dice tienes que hacer esto, y listo. Y ha traído un ministro de Economía. Los dogmáticos, como diría el amigo Estrada, que nunca ha sido de mi consideración, pero por él se celebra el Día del Profesor, las políticas de fantasía no la purgan los teorizadores, sino que la purgan los pueblos. Así que cuidado con las políticas de fantasía. Muchas gracias, Juan. No, por favor, muy amable, gracias ha sido Enrique, un gusto. gracias Gustavo y gracias Diego. Enrique, como siempre, un placer tenerlo ya en el final de nuestro programa Mañana Fantástica. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, ya en el mes de julio, Enrique. Así es, estamos entrando ya en un invierno fuerte. Así es, hoy con casi 2 grados bajo cero, nos esperan más días fríos, así que a cuidarse y cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Hasta Así el próximo miércoles, Gustavo. Muchas gracias. Enrique Ise pasó en su columna, invitado hoy Juan Gómez. Gracias por acompañarnos. A todo el equipo de Mañana Fantástica, nos reencontramos mañana a partir de las 8. Gracias, buen día. Toda la vamos a subir, flow del GTA, dando vueltas por la CIP, flow video polarizado pa' que no vea la polis. Ando Ricardo Arjona.